Hola, este es un nuevo video para hacer una videoreseña de la película Todo el dinero del mundo, del director Ridley Scott. Bueno, ¿de qué se trata Todo el dinero del mundo? Bueno, esta es una película que trata sobre un hecho de la vida real, que fue el secuestro del nieto del multimillonario John Paul Getty, ocurrido a principios de los años 70 en Italia. Resulta que pues el nieto de John Paul Getty pues era un muchacho, un adolescente que vivía en Roma, y un día unos tipos lo secuestraron y se lo llevaron para el campo y le pidieron al multimillonario John Paul Getty 17 millones de dólares, tenía que pagar de rescate, y John Paul Getty pues se negó. Entonces pues está todo el rifirrafe entre la mamá del niño, pues del niño entre comillas que ya es un muchacho. Fuera de eso, John Paul Getty contrató a un ex agente de la CIA para que sirviera de mediador con los secuestradores. eh, pero el multimillonario, probablemente uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, John Paul Getty, si no el número uno, está entre los dos o tres más ricos del mundo en ese momento, John Paul Getty, se negó a pagar el rescate del muchacho. Entonces todo ese tire y afloje con los secuestradores, la mamá angustiada, la mamá estaba separada del hijo de John Paul Getty, que pues tenía problemas, el hijo de John Paul Getty tenía problemas de droga. La mamá se había divorciado, ella había quedado con la custodia del muchacho, pero en el divorcio no había obtenido ningún dinero. Entonces había cierta tensión entre la mamá y el multimillonario, ya un señor ya de edad, que vivía en Inglaterra, de hecho, coleccionista de arte. Bueno, entonces la película muestra esa historia y la tensión que hay entre la mamá con los secuestradores, que fueron unos italianos, se lo llevaron al campo al nieto de John Paul Getty. Eh, y el multimillonario pues era una persona, y eso lo muestra la película, pues bastante, digamos, como en Colombia decimos tacaño, un poco amarrado, pues no era un señor así muy bondadoso, que digamos, no era un filántropo. De hecho, pues según la película y según la historia, pues nunca donó plata a organizaciones de caridad, pues era una persona demasiado, sí, un amarrado, pues prácticamente. Entonces, pues claro, cuando los secuestradores le pidieron el dinero, este tipo dijo, yo no voy a pagar ni un peso, ¿sí? Entonces viene todo ese drama de la mamá, que al niño, pues al muchacho lo van a matar. John Paul Getty lo único que hace es nombrar a un mediador, como un negociador, un ex agente de la CIA que le ayuda a la mamá del muchacho a mediar con los secuestradores. Entonces pues los secuestradores empiezan a bajar la suma que están pidiendo, pero ya al final los secuestradores se ponen violentos. ¿Sí? Yo no voy a decir pues ya qué pasa al final. Yo nunca en estas reseñas digo el final, ni pues esto es prácticamente la historia que aparece en la sinopsis de la película. La película a mí me gustan las películas basadas en hechos de la vida real. El director pues es uno de mis directores, es uno de mis directores favoritos, Ridley Scott. Eh, Esta película la tuvieron que volver a filmar porque Ridley Scott sacó al personaje al actor que hacía John Paul Getty, que era Kevin Spacey, pero pues por todos los escándalos que han habido con Kevin Spacey, Ridley Scott decidió sacar las escenas filmadas por Kevin Spacey y refilmar la película con Christopher Plummer, que ha sido nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por esta película. Entonces la película tiene ese ingrediente morboso, pues de ver a Christopher Plummer y no a Kevin Spacey interpretando al multimillonario John Paul Getty. A mí me gustó la película, mantiene la atención, la película es larguita, 2 horas y pico, y mantiene la atención, el tejemaneje. Uno ya al final está como estresado pues de ver la tacañería de John Paul Getty, pues, y no lo digo yo, o sea, lo muestra en la película. O sea, un señor que tenía, como el nombre de la película, todo el dinero del mundo, nunca donó un peso a la caridad. El tipo prefería comprar obras de arte, el tipo prefería comprar cuadros eh, super costosos. Claro, al final dan la razón. La razón, eso en parte tacañería, pero en parte por la figura jurídica que había creado John Paul Getty para no pagar impuestos precisamente. Entonces, que esa figura jurídica le impedía
donar dinero a la caridad, pero bueno, igual el tipo tiene una personalidad súper amarrada, pues imagínense, al nieto lo han secuestrado, decidió no dar plata, porque él decía que él tenía 14 nietos y que si pagaba el rescate, los otros 14 nietos iban a estar en peligro de que los secuestraran. En cierta forma tiene lógica, pero muy descarnado y lo muestran muy deshumanizado a este señor. La película está protagonizada por Michelle Williams, por Mark Wahlberg y por Christopher Plummer. Michelle Williams en el papel de la mamá del nieto de John Paul Getty. Mark Wahlberg es el mediador, el exagente de la CIA mediador. Y Christopher Plummer en el papel de John Paul Getty. Estupendo el papel de Christopher Plummer, pues Christopher Plummer la gente lo quiere mucho desde que fue el Capitán Von Trapp en La novicia rebelde, ¿se acuerdan? Esa escena al final, que todos los niños cantando. Christopher Plummer es uno de las figuras consentidas del cine, ya es un señor ya de muy avanzada edad y pues a su avanzada edad ha sido nominado al Oscar para esta película. Michelle Williams, la exmujer de Heath Ledger, aquí también se gasta un papelazo, pues la angustia de ella, la desesperación de ver a este señor multimillonario que no da nada, que no hace nada. Mark Wahlberg como el mediador, claro, él tiene que hacer de mediador con los secuestradores y eso también. Yo pienso que la película, a mí personalmente me gustó, es una película de un 4-3, está entre buena y muy buena. A mí me gustó porque mantiene la atención y le transmite como esa desesperación al espectador que uno ya dice, pero Dios mío, resuelvan esto, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, la desesperación y el cinismo de Getty, ¿no? Aunque al final, como les digo, explican por qué un poco el tipo no era, el tipo era amarrado, pero fuera de eso era amarrado por una razón jurídica. En cuanto a la fortuna que él tenía, pues era un señor que era dueño de pozos petroleros, bueno, señor multimillonario, como le digo, en ese momento Getty era, si no el número uno más rico del mundo, era el 2 o el 3, de ahí no salía, un tipo multimillonario. Claro, le piden 17 millones de dólares, que en esa época era mucho dinero, pero los secuestradores empiezan a bajar la suma, y yo no justifico el secuestro, me parece que el secuestro es un delito reprobable, coartarle la libertad a las personas por dinero me parece que es de lo más repudiable que puede haber. Y pues que le generan una angustia a la familia porque la familia dice pagamos, no tenemos la plata. Bueno, ni qué decir que eso, pues el fenómeno en Colombia es ese fenómeno fue durante el conflicto, durante la guerra que hubo en Colombia, pues terrible, ¿no es cierto? El drama del secuestro es terrible y ese lo padeció este multimillonario, aunque él lo toma de una forma muy fría y eso lo desespera. Entonces la película cumple su cometido porque uno se va desesperando, uno dice, uy, que resuelvan esto, se identifica con la mamá, uno dice, Dios mío, los papás, la mamá. Bueno, el papá el hijo de Getty era un drogadicto, entonces prácticamente anulado en la película. Entonces la mamá queda con ese problema. El mediador pues también está como urgido de ver el asunto, ¿no? Que esto que no va ni para un lado ni para el otro, pero él también tiene que ponerse de un lado pues de quien lo contrata, que es John Paul Getty, pero también ponerse en el drama de la mamá, ¿no es cierto? Y mediar con los secuestradores. Bueno, la película, pues me parece que cumple su cometido, pues eso me parece más que buena. No alcanza a ser muy buena, por eso le pongo un 4-3 y está basada en hechos de la vida real, en Europa, filmada en Italia, en Inglaterra. Yo pienso que cumple su cometido. El papel de Christopher Plummer, pues como él tuvo que regrabar las escenas, pues es muy complicado porque la película ya se había filmado y tuvieron que volver a filmar, pero con Christopher Plummer. Entonces es un actor que entra a mirar el ritmo de la cinta, entonces, y ya es un señor de edad y efectivamente logra transmitir esa tacañería, un poco ese cinismo que tenía. Obviamente la fortuna hoy de Getty pues está representada en obras de arte, pues ese señor compró un montón de obras de arte, entonces hay museos con la obra que había comprado Getty, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que cumple con su cometido. Lo que pasa es que Ridley Scott es uno de mis directores consentidos, es uno de mis directores favoritos. Eso no implica que uno no lo critique. ¿Sí? Hay directores que han tenido sus deslices, en este caso bien, aunque hay críticos que dicen que la película tiene pues que no tiene sustancia, que no parece de Ridley Scott, pero sí, yo pienso que sí parece de Ridley Scott. Ahora bien, ¿por qué graban la historia? Porque pues hombre, pone sobre el tapete varios temas. En primero, el tema de la riqueza, el tema del dinero. La película de hecho se llama Todo el dinero del mundo. Y es, pues, ¿qué haría usted si tuviera muchísimo dinero? ¿Sí? Y eso lo están repitiendo
la película. John Paul Getty decía que tener tanta libertad, que el dinero daba mucha libertad y que había gente que simplemente se volvía loca con el dinero, que hay gente que ante el dinero se vuelve loca, ¿sí? Drogadictos, bueno, viciosos, de todo, y otra gente tiene como la actitud contraria, es de volverse como muy amarrados. Yo pienso que esa era la actitud de Getty, aunque esa no es la generalidad, pero pues ante tener tanta plata, ¿uno qué hace? ¿Sí? La responsabilidad, fuera de eso, cuando uno tiene mucho dinero, pues también se generan muchas responsabilidades, porque pues es también pagar impuestos, pagar, si uno tiene empleados, pues pagarle a los empleados. Entonces es como es una paradoja tener tanto dinero, pero plantea ese tema sobre el tapete. ¿Qué haría usted si tuviera muchísimo dinero? ¿Qué haría usted? ¿Sí? Uno diría, no, yo haría obras de caridad. ¿Será que sí? ¿Será que si usted tiene dinero, o más bien no se volvería medio amarrado, medio tacaño? Por otro lado, el drama del secuestro, terrible, un delito de los peores, un delito atroz, pues condenable desde todo punto de vista. El dilema de las familias cuando se ven abocadas a este tema, que es pagar, no pagar los rescates, ¿no es cierto? Y por el otro lado, pues la parte cinematográfica que cumple con su cometido, como les digo, que es desesperar al espectador en buenos términos, porque uno ya está diciendo, bueno, ¿cómo se va a resolver esto? Y uno se enfada con Getty, no, pero este tipo, ¿por qué hace esto? ¿No? Aunque todo tiene su explicación. Yo pienso que la película cumple su cometido y cinematográficamente se merece un 4-3. Es un poco más que buena, aunque no alcanza a ser muy buena, no, es buena. Y pues hay ahí la nominación para Christopher Plummer en los Oscar, ¿no es cierto? Bueno, esta fue una reseña entonces de la película Todo el dinero del mundo. Vayan a verla. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal, por los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.